Bueno, pues una alegría, queridos hermanos. Les animo a que me acompañen a la poderosa palabra del Señor, al Evangelio según San Juan, donde quedamos ahora 8 días. Vamos a continuar en el capítulo 3, versículos. Vamos a ir a los versículos. Si los que están allá atrás desean, pueden pasar aquí adelante. Aquí han quedado sillas vacías. Con confianza pueden pasar. Mucho más adelante. Será para nosotros un privilegio poderles animar a que pasen aquí adelante. Juan capítulo 3, versículos 14 al 13. Eso. Si todavía está dudando, de allá los esposos castellanos, véalos, aquí hay. Bienvenidos. Entonces usted se va a concentrar ahora sí porque va a comenzar la palabra del Señor, ¿cierto? Tuvimos un tiempo maravilloso de comunión. Y ahora sí, si usted tiene confianza con la persona que tiene al lado, dígale, me va a hablar el Señor. Le pido el favor de que no me hable mientras el Señor me habla. ¿Podemos leer, hermanos? Nomás 3 porque el resto no estaban conectados. Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice así la poderosa palabra del Señor. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por tu muy poderosa palabra, y sobre todo por tu muy poderosa persona. Gracias porque estamos muy contentos de poder, Señor Santísimo, tener esta comunión, este tiempo, poder recordar, poder ser otra vez, Padre Celestial, restablecido por la gracia y la misericordia tuya a través de estos elementos que nos trae el tiempo de la cena, Señor. Ahora, nuestro buen Dios, te pido que ministres tu palabra como solamente tu Espíritu Santo sabe hacerlo, para que cada uno de nosotros, Señor Santísimo, pueda ser en consecuencia edificado. Esta iglesia, Señor, también pueda ser edificada y por extensión las personas que tú pones en nuestro entorno puedan ser edificadas como consecuencia de lo que nos enseñas tú. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. El mensaje de hoy se llama el pecado de incredulidad. Ese fue el tema que saqué de los versículos del 16 al 21. Escucha esto. El 6 de enero de 1850, una tormenta de nieve paralizó casi por completo la ciudad de Colchester, en Inglaterra. Y un muchacho no pudo asistir a su iglesia como solía hacerlo. Entonces fue a una capilla metodista más cercana, en donde un diácono mal preparado sustituyó al predicador. ¿Se fue el sonido? Se fue el sonido. ¿Hasta dónde escucharon? ¿Hasta buenos días? Bien, entonces les decía, muy buenos días. Dígale a la persona que tiene al lado. No, mentira. Entonces se fue a una capilla metodista más cercana en donde un diácono mal preparado en la predicación de la palabra, sustituyó al predicador que no pudo llegar ese día porque la tormenta de nieve era terrible. El pasaje bíblico que el diácono usó fue Isaías 45:22, desesperado al ver que el pastor no llegaba. El diácono tomó la Biblia, abrió Isaías 45:22 y leyó allí: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Por muchos meses, el adolescente que accidentalmente había llegado ese día allí, se había sentido miserablemente convencido de sus pecados. Porque aunque se había criado en una iglesia, ya que su padre y su abuelo eran predicadores, este muchacho no tenía la seguridad de su salvación. El diácono, sustituto mal preparado, no tenía mucho para decir, así que repetía y repetía y repetía el texto. Un hombre no tiene que asistir a la universidad para aprender a mirar, decía. Gritaba, simplemente, cualquiera puede mirar, cualquiera puede observar. Tú, jovencito que estás ahí mirando, tú, niño, también puedes mirar. En ese momento, el diácono miró al joven visitante sentado a un lado y señalándolo ya más fijamente le dijo: joven, tienes una expresión de lástima, tienes una expresión que da lástima. Muchacho, mira a Jesucristo. El joven
metido entre su banca, miró por fe y fue así como se convirtió el gran predicador Charles Spurgeon. Ese era el jovencito que esa tarde estaba allí. En una tormenta no alcanzó a llegar a su iglesia bautista, se metió a la iglesia metodista y fue la forma como el Señor trajo a Spurgeon a sus pies con este texto. Mirad a mí todos los términos de la tierra. Bueno, y lo estamos viendo así porque ahora 8 días el Señor Jesucristo llevó a Nicodemo, lo vimos, al Antiguo Testamento, ¿cierto? En Números 21, y estuvimos observando el texto de la serpiente de bronce. Vimos que las serpientes mordían a los judíos y los mataban. Y vimos la extraña solución, ¿cierto?, que Dios diseñó para que Moisés levantara una serpiente de bronce y mirando ¿qué? Mirando por fe a esa serpiente, su Padre Celestial los sanaba. Vimos también de igual manera que el Señor Jesucristo fue hecho pecado por nosotros, lo vimos ahora 8 días. ¿Por qué fue hecho igual a nosotros? Porque era el pecado lo que nos estaba matando. De la misma manera que lo que estaba matando a los israelitas eran las serpientes, había que hacer una serpiente para darles vida y hacer el tipo de Cristo. Cristo se hizo como uno de nosotros porque el pecado era lo que nos estaba matando. Y nosotros al mirar por fe a Cristo somos salvos, lo dijimos. Dijimos también que el bronce simboliza el juicio. Y el Señor Jesucristo, en consecuencia, experimentó nuestro juicio cuando fue levantado en ese matadero, cuando fue levantado en esa ara, cuando fue levantado en ese altar, cuando fue levantado en la cruz. En la cruz no solamente ocurrió una crucifixión, porque los otros 2 bandidos también fueron crucificados. Fue un sacrificio. Eso lo dijimos ahora 8 días. Entonces, para que los hombres pudiéramos nacer de nuevo, le está diciendo el Señor Jesucristo a Nicodemo, era imprescindible que su muerte nos trajera vida. Y estábamos viendo esa parábola. La diferencia, le dice el Señor, entre perecer y vivir, entre la condenación y la salvación, es la mirada de fe al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús bien podía haber venido y destruido a todos nosotros y acabado con todo esto, pero qué misericordia y qué gracia. Dios lo envió de manera que pudiera ser el sacrificio por nosotros. El Señor Jesucristo, lo dijimos, se hizo la serpiente levantada, la serpiente que en los días de Moisés dio vida física. Eso es lo que estaba pasando en el corazón y en la mente de Nicodemo. La serpiente que en el tiempo de Moisés dio vida física a los judíos que morían, el Señor Jesucristo da ahora vida eterna a todo el que confía en Él. Y ahí quedamos. Dijimos que la entrevista con Nicodemo se cerró en el versículo 15. Hasta ahí habla el Señor Jesucristo. Hasta ahí conversaron los dos. Hasta ahí platicaron los dos. Juan 3:16, que es uno de los textos más maravillosos que hay, desde el versículo 16 al versículo 21, es un comentario, lo dije también ahora 8 días. Yo sé que en muchas Biblias aparece esa partecita en rojo. Si usted la ve en Biblias ya más de estudio, más serias, ahí usted, por ejemplo, puede, con base en eso, ya darse cuenta si esa Biblia de estudio que tiene es exhaustiva o no es exhaustiva. Porque si usted tiene una Biblia de estudio, permítame hacer un pequeño paréntesis, y le aparece la sección del versículo 16, 17, 18, 19, 20 y 21 como si fueran palabras del Señor Jesús, pues eso no es doctrina fundamental. Pero realmente nos damos cuenta que la sociedad bíblica que hizo esa traducción no tomó en consideración eso. Dijimos que hasta ahí termina la conversación entre Nicodemo y el Señor Jesús. Y entonces, por los tiempos verbales que aparecen allí, el Señor Jesucristo no va a hablar como si ya estuviera muerto. A Él está diciendo cuando el Hijo del Hombre sea levantado. Mientras que vamos a leerlo, el versículo 16 empiezan a hablar todos los tiempos verbales del pasado. El versículo 16 dice así: porque tanto amó, el pasado, Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en Él cree, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino ¿qué? Sino ¿qué, queridos hermanos? Bueno, entonces aquí comienza otro comentario explicativo del apóstol Juan. Siempre tenemos que acostumbrarnos a eso. Muestra el milagro, hace el milagro y él empieza a explicarlo. Con la mujer samaritana lo vamos a ver, ya nos quedan 2 porciones y terminamos este capítulo.
Este versículo 16, queridos hermanos, tal vez el versículo más conocido de la Biblia, ¿sí o no? Casi todo lo usamos para evangelismo. Yo decía ayer, ya armando todas las piezas del sermón ayer, que es un rompecabezas. Usted no se imagina cómo es el trabajo milético. Y yo decía, Señor, ¿qué digo de un versículo tan... Es la Biblia resumida, de hecho. Podríamos decir que es la Biblia resumida, porque es el versículo más conocido de toda la Biblia. Y podemos, como ya ha ocurrido, sacar cientos y cientos y cientos de mensajes de ese versículo 3:16. De hecho, estuve mirando en una Biblia que me regalaron a mi hija, y entonces vi una sección allí donde, eso solamente sermones, y salen sermones de ese versículo. Digo, Dios mío, de Juan 3:16. Por ejemplo, podríamos decir que este versículo 16 está lleno de todos los más grandes superlativos, lo he dicho en otras oportunidades. Mire este versículo 16 cómo se conecta con todo el Nuevo Testamento e incluso con el Antiguo. Por ejemplo, Juan 3:16 nos muestra que el mayor dador, ¿quién es? Dios el Padre, ¿cierto? Dios el Padre es el mayor dador. Y si usted mira eso con Romanos 8, 9, 17, se dará cuenta, ahí está la sustentación, el texto correlativo. También podríamos decir que este texto nos da al mejor regalo. ¿Cuál es el mejor regalo? El Señor Jesucristo, como lo enseña 2 Corintios 9:15. También podemos decir que en este versículo se ve el más maravilloso de todos los amores. Porque tanto amó, el más grande amante. ¿Sí o no? ¿Qué podemos también decir? Para que todo aquel, podemos decir también que este versículo nos muestra a los más grandes receptores indignos, que somos ¿quiénes? Nosotros, todo aquel, para que todo aquel que crea en Él. Podemos también decir que en este versículo 3:16 está la invitación más amplia al mundo, porque tanto amó Dios al mundo, y hoy lo veremos, que es al mundo, no a unos cuantos, y eso aparece también en Mateo 11:28, Señor Jesucristo llamando al mundo, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, todo el que esté cansado de pecar, venga para acá, todo el que esté cansado de fumar, en las drogas, en los vicios, como dice nuestro himno, estás cansado de pecar, ven a Cristo, pecador. También podríamos decir que es el camino más simple que podemos encontrar. ¿Cuál? Creer. Para que todo aquel que en Él crea, la cosa más sencilla, creer, como lo enseña muchos pasajes, Hechos 16:31. La afirmación más rica, también podemos decir de Juan 3:16, no se perderá, porque esa es la perdición más grande, Juan 10:28. Y la bendición más magnífica, finalmente, que es tener vida eterna. Qué maravilla, ¿no? Entonces, sin embargo, para el pasaje central, la idea central que yo saqué de estos versículos, porque a los textos expositivos hay que sacarles una idea central, porque si no nos convertiríamos acá en una predicación de comentarios. La idea central que yo saqué de este versículo, sin embargo, es todo el que cree no se pierda. Todo el que cree, lo que saqué de Juan 3:16 de la riqueza, que en efecto nos da ese versículo, yo solamente extraje la frase, todo el que cree no se pierda, porque el mensaje de hoy, vuelvo y lo repito, lo llamaré el pecado de incredulidad. Es el pecado imperdonable. Mucha gente me ha preguntado sobre el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hoy no se puede cometer ese pecado. Hoy en día no se podría cometer literalmente ese pecado. El único pecado que Dios no perdona, ¿cuál es? El de la incredulidad, el de no creer en el Señor Jesucristo. Si una persona no cree, de manera que todos estamos clasificados dentro de los pecados que hemos cometido. O sea que este pecado, no. Pudo haber matado un cura, como decía mi papá. Y ojalá no, pero... Entonces, a ese versículo 16 le he sacado esa parte. Versículo 17. Es impresionante porque nos va a decir el versículo 17, voy a leerlo. Versículo 17 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él.
condenación no. La venida del Señor Jesucristo no fue para condenación, sino fue para juicio. No, quiero que te quede grabado y se me olvidó pasarle los pasajes en sonido, pero bueno, lo haré más adelante, seré más diligente. ¿Qué quiero decir con esto del versículo 17? Dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Aunque es claro, queridos hermanos, por este versículo, que la primera venida del Señor Jesucristo no fue para condenación de la humanidad, sino para salvación. Debemos entender que el rechazo a la oferta que Dios nos hace en Cristo asegura la condenación del que lo rechaza. El título del sermón se llama así: el pecado de incredulidad es el pecado imperdonable. De manera que, en efecto, a pesar de que el Señor en su primera venida, no como dice el dispensacionalismo extremo, que vino a ofrecerle a Israel el reino, y que como Israel rechazó el reino, entonces el Señor se volvió hacia los gentiles y formó la iglesia. No, hay una distorsión teológica también en eso. Nosotros vemos que en la primera venida del Señor no fue para establecer ningún reino de esa manera, sino lo dice claramente, para que todo aquel que en él cree fuera salvo. Y repito, la oferta de Dios en Cristo, si es rechazada, asegura la condenación. Véalo como lo dice Juan 16:9. Juan 16:9 lo dice. Y ¿podemos leer Juan 16:9? Bueno, les animo a los que tengan Biblia que vayamos a Juan 16:9. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error. Está hablando el Señor Jesucristo en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, ¿por qué qué? No se me apagaron todos, queridos hermanos. A ver, yo los animo. Y eso que estuvimos más de media hora cantando. La primera venida del Señor Jesucristo no fue para condenar la humanidad. No fue para que haya condenación para nadie. Pero estoy mostrando bíblicamente que su primera venida también nos dice Él en Juan 16 que si una persona no cree en Él, ya ha sido condenado. Cuando Él venga, Juan 16:9 dice, cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Y dice, en cuanto al pecado, ¿por qué qué? Porque no creen en mí. Esto hay que entenderlo muy bien, iglesia, porque el Espíritu Santo no solo va a convencer, no solo fue enviado para convencer al mundo de pecado en general, sino para convencer a las personas de manera individual de su pecado de incredulidad, que es el pecado que trae la condenación eterna. Eso es fundamental decirlo, sobre todo contra aquellos que hablan de un decreto escondido de Dios y que condena a seres humanos antes de hacerlos. Nosotros estamos viendo y vamos a ver que eso es insostenible con estos pasajes. Por eso yo les digo a mis hermanos y a los que les gusta estudiar teología y a los que les gusta mandar por WhatsApp mensajes, son muy apreciados sus mensajes, pero tiene que tener cuidado de los hermanos que envían mensajes. ¿Por qué? Porque hay unas doctrinas que nosotros no manejamos concretamente con los hermanos reformados. Y los hermanos reformados, si usted le dice a Paul Washer, si estuviera yo sentado aquí con Paul Washer, él no te va a creer que Cristo murió por todos. Perdóneme que haya nombrado al hermano a quien no aprecio, porque tampoco es que lo conozca, pero es una gran persona, es un gran pastor. Pero entonces es muy importante eso, porque hay un sector enorme y sobre todo en Facebook se ve eso, de gente que cree que dice que Cristo no murió por todos, que Cristo murió por unos escogidos, que Cristo murió por unos elegidos. O sea, eso se llama redención limitada. Eso no es la Biblia. Vamos a ver, no voy a meterme en una clase de teología, porque eso lo enseñamos en fundamentos, pero sí voy a hacer un sermón para mostrar que eso es insostenible. O sea, el Señor Jesucristo aquí nos está enseñando que no es así. Entonces, veamos el versículo 18. El versículo 18 nos va a decir que todos los seres humanos estamos condenados. Versículo 18 dice, el que cree en Él, ¿qué? No es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Queridos hermanos, con base en este versículo, todos estamos condenados.
No unos 2 o 4 que Dios condenó en un decreto escondido allá en los decretos electivos. ¿Dónde dice? Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. En Adán morimos todos. Absolutamente todos morimos. Porque en Adán, ¿cuántas personas habían? Él y su esposa. En los lomos de Abraham morimos todos. Eso se llama el pecado original. En él caímos todos. En él morimos todos. Antes de usted y yo creer en el Señor Jesucristo, estábamos igual que los supuestos elegidos. Estábamos, ¿qué? Condenados desde nuestro nacimiento. No hay un solo versículo en la Biblia donde se insinúe una diferencia entre un elegido y un no elegido antes de conocer a Cristo. Los elegidos se conocen es cuando conocemos a Cristo. Eso es muy importante decirlo, queridos hermanos, porque vuelvo y digo, este sistema está atacando muchísimo, mucho, pero hartísimo, harto. Y muchas de nuestras iglesias de nuestro movimiento están volteados hacia ese sistema. Y eso es complicado. Entonces, queridos hermanos, es importante decir esto. Esto demuestra que en la cruz el Señor pagó el precio de la redención por todos. Porque si todos no están condenados, ¿cuál es la base de la condenación? Lo vamos a ver. O lo estamos viendo. ¿Cuál es la base de la condenación? Pero ¿por qué Cristo no dice que un decreto escondido y oculto? ¿Cómo es que leemos las Sagradas Escrituras? La base de la condenación es rechazarlo. Eso o es que leo mal. A ver, voy a leerlo. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree va a ser condenado. Porque ya está condenado, estamos destituidos, tus hijos y mis hijos. Desde antes de nacer, estamos completamente con la semilla de Adán. Todos han pecado y estamos privados, destituidos, todos estamos condenados. Esto va demostrando algo fundamental. ¿Qué va demostrando algo fundamental? Que en la cruz Cristo no murió por Enrique, por Orlando, por Ovidio Arias Pinilla. Eso no lo enseña la Biblia. Allí, como lo vamos a ver, ahí se hace un pago transaccional de redención para todos. Y se necesita, él murió por el pecado de algunos. Del mundo. Muere por el pecado singular del mundo. Por los pecados míos cuando se lo pido. O sea, la base de la redención. Ese es el evangelio, eso es lo que nos está enseñando Pablo. El Señor Jesús antes de pasar a Pablo. Entonces esto es importante, queridos hermanos, porque hoy va un sermón de, ¿cómo se llama? Carnudo. Así que amárrese bien el cinturón. Entonces lo que ocurre aquí es que el pecado nos ha privado absolutamente a todos. El sacrificio del Señor Jesús, quiero que lo entendamos de la siguiente manera, porque la Biblia lo muestra así. El sacrificio del Señor Jesús es una obra acabada para hacer salvable a todos los seres humanos. Para hacer posible este juicio. ¿Cuál? ¿Cuál es el juicio de condenación? No aceptar a Jesucristo. Yo llego allá al gran trono blanco. Ovidio Arias, sí, Ángel, aquí estoy yo. Va para aquí. Va para el infierno. ¿Me podría decir por qué? Porque usted fue privado desde antes de la elección. Usted fue mandado al infierno por Dios. Bueno, usted es justo, ¿no? Sí. ¿Eso dice la Biblia? La Biblia dice claramente que en un contexto especialmente como por eso necesitamos predicar. Por eso la Biblia dice que somos olor de muerte, infortunadamente, entre los que se pierden. Pero también somos perfume, grato aroma de salvación para los que se salvan. Eso es de vida o muerte, el Evangelio es de vida o muerte. Se me ha olvidado decir las palabras que constantemente cuando tengo el privilegio de predicar, decir. Y esas palabras son, hay buenas noticias hoy acá en Musú, Dios está acá. Y hay malas noticias hoy acá en Musú, Dios está acá. De usted depende si son buenas noticias o malas noticias. Hay buenas noticias hoy. Usted va a escuchar el Evangelio. Según el Señor nos ha enseñado a sus hijos, nosotros tenemos que asegurarnos que usted cumpla el derecho
a escuchar el Evangelio por lo menos una vez en su vida. Va a escuchar el Evangelio. ¿Hay malas noticias o hay buenas noticias de acuerdo a su corazón? Porque así es la Biblia. Dios hace posible la redención de todos. Porque hay un pago transaccional en la cruz. Sigamos. ¿Voy bien, queridos hermanos? Bueno, entonces escucha esto bien. Esta salvación que Cristo opera, que Cristo paga en la cruz, contractual se llama eso, es aplicada cuando la persona cree, no antes. Ahorita cuando Fernando nos llevó a leer ese texto, dije, gracias Señor. Yo siempre ando buscando que el Señor me confirme una vez más lo que quiero, lo que creo que Él quiere que yo diga. Porque eso pararse aquí y hablar de profeta del Señor, eso no es fácil. Porque así dice el Señor. Cada vez que usted dice así dice el Señor, está usando su oficio de profeta, solamente que es de la palabra del Señor. ¿Cómo se salvaba la gente cuando mataba el cordero? En la Pascua, cuando el pasaje que nos remitió Fernando. La gente fue salvada de esa manera. ¿Qué necesitaban hacer? Matar el cordero, muy bien Ángela, y aplicar la sangre en el dintel de la puerta para que el ángel de la muerte pasara. La sangre de Cristo debe ser aplicada en una persona. ¿Y cuando es aplicada para entender el hebraísmo? Cuando usted y yo creemos. ¿Amén? Eso es lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Esta salvación es aplicada en gracia soberana por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo cuando el individuo cree. ¿Y cómo cree? Romanos 10:17, por la predicación de la palabra. También lo citó Fernando acá. Por eso es imprescindible predicar, porque el Espíritu Santo viaja en el Evangelio y la persona está escuchando el mensaje de salvación. Dice, porque la fe viene por el oír la palabra de Cristo, como dice la Nueva Versión Internacional. O sea, por escuchar la predicación, la obra del Señor Jesús. ¿Se da cuenta? La fe no es que por allá algo oculto, necesitamos 4 tomos de teología. Ahora, si se los quiere leer, léaselos. Yo me los leí porque me tocó leerlos. Pero eso finalmente a veces lo aleja a uno más de las cosas sencillas y simples de la palabra del Señor. ¿Quiere leer una buena teología sencilla, rápida? Léase a Schaffer, una buena, o Charles Drive, una buena teología. Queridos hermanos, esto es necesario entenderlo. La salvación es aplicada, vuelvo y repito, en gracia soberana cuando el individuo cree. Si la persona no cree, no. Esto bastaría, queridos hermanos, para probar que los hombres no son salvos individualmente por la acción de Cristo al morir, sino más bien por la aplicación que Dios hace de tal valor de la muerte de Cristo cuando la persona cree. Porque si fuera de otra manera, si los hombres fuéramos salvados en la cruz, Dios terminaría vencido. Porque yo le diría, ¡ja, ja! Trataste de llevarme al cielo y no pudiste. ¿Se da cuenta dónde nos lleva esto? Y estamos viendo ahorita con el curso Vida lo mismo. Claro que las lecciones vienen más adelante. La fe no es un mérito suyo ni mío. La fe nunca es contada como un mérito. Entonces, queridos hermanos, esto es importante decirlo. Como en el Antiguo Testamento, vuelvo y repito, era necesario aplicar. El mismo Señor le advirtió a Moisés. Le dijo, el ángel de la muerte va a pasar esta noche. La sin huesos va a pasar esta noche, la muerte va a pasar. La puerta donde esté la ¿qué? ¿La sangre de quién? Del cordero que hará el ángel. Pero el que no. Entonces, el hecho, queridos hermanos, de que un elegido pueda vivir parte de su vida, porque ¿quiénes son los elegidos según Efesios? Los que hemos aceptado a Jesucristo. La iglesia somos los elegidos. Y el hecho, querido hermano, de que un elegido pueda vivir parte de su vida en enemistad para con Dios y en un estado que está tan perdido como cualquier inconverso,
hermana y hermano querido, indica claramente que Cristo no solo debe morir para proveer la base justa para la salvación de esa persona, sino que tal valor debe ser aplicado en el momento que Dios tenga decretado para que esa persona crea. Porque Dios no tiene nietos. ¿Se dan cuenta lo trascendente y lo urgente que es el Evangelio? El versículo 18, volvámoslo a leer. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito. Este versículo 18 no dice que los que no creen van a ser condenados, repito, sino que ¿qué? ¿Sino que qué? Entonces, cuando Juan Jacobo Rousseau nos dañó la cabeza en la universidad y nos decían en el contrato social que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, pues esto va en contravía con lo que las Sagradas Escrituras dicen. El hombre nace malo y la sociedad se lo acaba de tirar, más bien digamos. Sí. Y él también se tira a la sociedad. Eso también ya fue una discusión que dieron los teólogos Niebuhr, Richard y su hermano, los norteamericanos. Dijeron cómo una sociedad, unos edificios dañan a seres humanos tan buenitos, tan bondadosos. ¿Cómo una sociedad puede dañar a... No, el ser humano es el que daña las cosas. Nosotros somos los que venimos con esta semilla. Entonces, queridos hermanos, por tanto, repito, todos estamos destituidos de la gloria de Dios desde que nacemos. Vemos por este versículo 18 que la Biblia no presenta ninguna distinción vital entre elegidos y no elegidos mientras se hallan en su condición de inconversos. Así que le animo a que tenga mucho cuidado por Facebook, por WhatsApp, por todos esos que mandan soldados de Jesucristo, no sé qué, soberana gracia. Chévere las cosas que compartimos, pero ellos no. El calvinista no te está enseñando la Biblia, te está enseñando su sistema. A todo momento están enseñando su sistema de 5 puntos. Están diciendo que los hombres están condenados, eso es cierto, que Cristo no murió por todos, vemos que no es cierto, que la gracia es irresistible, vemos que eso no es cierto, porque vamos a ver en los siguientes capítulos que los seres humanos se van al infierno por resistir la gracia. Y los reformados dicen que la gracia es irresistible, pero la Biblia, Jesucristo o Juan va a decir que el ser humano se va al infierno por resistir la gracia. Porque ¿quién me da la gracia? ¿Quién me da la gracia? Cristo. Dios me da la gracia en Cristo. Yo lo puedo rechazar a Él. Usted puede volver a escuchar otro mensaje y no dársele nada. Por eso, queridos hermanos y amigos que nos acompañan, en el versículo 19 se nos habla del pecado imperdonable. Versículo 19, sigo. Esta es la causa de la condenación, el decreto electivo de los que nos habló Juan Calvino. El decreto electivo de lo que nos hablan las teologías reformadas. Los decretos electivos de los que nos hablan las teologías. Dice, esta es la condenación. 2 puntos. Que la luz, es necesario mostrarles quién es la luz. Si quieren se los muestro rápidamente. Véalo, ahí dice, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Ah, no, es que se está refiriendo a la luz filosófica, a la luz del día. Vamos a ver si en el lenguaje de Juan esa es la luz. Vea lo que dice en el capítulo 1 de Juan 3, allá atrasito. 1:5, 1:4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Luz. Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz. ¿Sigue cómo se hace rápidamente exégesis y teología bíblica sistemática? ¿Cómo se niega Juan en el lenguaje de Juan? La luz es Jesús de Nazaret. Dice,
Juan no era la luz, véalo, versículo 8. Ningún hombre es la luz. Todos los hombres tenemos luz prestada. Los predicadores tenemos la luz prestada por el Señor Jesucristo. Juan no era la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. Versículo 9. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Entonces, ¿qué nos está diciendo el versículo 19? Esta es la condenación, unos decretos selectivos que solamente conocemos los que vamos a la facultad de teología. La condenación, que la luz vino al mundo, pero algunos, la humanidad, prefirió las tinieblas a la luz. Déjame parafraseártelo así. Esta es la condenación, que el Señor Jesús vino al mundo. Hablemosle en la palabra que al Padre Celestial le gusta de él, que es llamarlo Jesús, porque ya quiere decir Salvador. Esta es la causa de la condenación, que Salvador vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas al Salvador. Jesús quiere decir Salvador. Si usted se llama Jesús, en español su nombre es Salvador. Entonces, queridos hermanos, es necesario apreciar que la causa de la condenación está en ¿qué? En no creer. ¿En no creer en qué? En no creer en Jesucristo. Así que le animo a que vote sus teologías. ¿Usted sabe lo que es enfrentar una crisis como esta? Yo la enfrenté y la enfrenté 2 veces de mi vida. Solamente la palabra del Señor fue lo que quedó y el apoyo de mi esposa. Salirse uno de un sistema es muy duro, porque hay gente que ama más el sistema que la verdad, y se aman más a sí mismos que a la verdad. Por eso merece nuestra admiración cuando una persona como el doctor Luciano Jaramillo Cárdenas o Francisco La Cueva, sacerdotes convencidos, la palabra del Señor ha tocado sus vidas y han comenzado a andar en el verdadero evangelio. No es fácil, queridos hermanos. Entonces es necesario apreciar que la causa de la condenación está en no creer en Jesucristo. Vea el versículo, vea el 3, versículo 36. Ahí mismo, Juan 3, 36. ¿Qué dice? El que cree en el Hijo, ¿cómo? Tiene vida eterna. Pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Más claro imposible. ¿O se lo hago más claro? Veamos Juan 8:24. Ojo con las teologías, sobre todo a los estudiantes de teología. Pilas con las teologías que leen. Sobre todo en la parte y al instituto bíblico que se meten. Mire Juan 8:24 lo que dice. Por eso el Señor Jesús está hablando. Dice, por eso les he dicho que morirán en sus pecados. Morirán en sus pecados. Pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, ¿qué? Diría mi madrecita, más claro no canta un gallo. Más claro no canta un gallo. En otras palabras, hermano, el pecado imperdonable es no aceptar el único antídoto contra la muerte eterna que Dios ha dado, la obra de Cristo por nosotros en la cruz. En los sepelios, los que me han acompañado a sepelios, y tengo la oportunidad de dar una reflexión, siempre digo en los sepelios lo mismo. La muerte es segura, el pecado la causa y Cristo la cura. La muerte es segura, el pecado la causa y Cristo la cura. Entonces veamos que el Señor Jesucristo murió por todos y no por algunos. Acompáñenme por favor a 2 Corintios, porque les dije que no iba a hacer un sermón, una clase teológica, pero sí es necesario decir estas cosas. 2 Corintios, capítulo, ¿qué dije? No he dicho, capítulo 5. Acompáñenme por favor al capítulo 5.
Segunda a los Corintios capítulo 5, no olvide, los evangelios es la manifestación del evangelio. Cristo no explica el evangelio, Él es el evangelio. Dios es el evangelio, que hablábamos ahora 8 días. Por eso el evangelio es poder de Dios para salvación. Dios, lo que decía yo ahora 8 días. Dios, es que el evangelio es un estilo de vida. El evangelio es la vida de Dios, es como es Dios, el carácter de Dios. Por eso Él quiere que conozcamos el evangelio. Por eso usted en los 4 evangelios lo ve a Él. Él es el evangelio. Él es el evangelio. Mientras que hemos dicho que en las epístolas es la explicación del evangelio. Antiguo Testamento, preparación de la salvación. Evangelios, manifestación de la salvación. Hechos de los Apóstoles, expansión de la salvación. Epístolas, explicación de la salvación. Apocalipsis, la consumación de la salvación. Apocalipsis, el tema central es el Señor Jesucristo. El Salvador, salvación es Salvador. Entonces vea lo que dice aquí el apóstol Pablo, hablando sobre el Señor Jesucristo. Versículo 14. El amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por algunos, y por consiguiente algunos. Todos murieron. Versículo 15. Y Él murió por... ¿Por qué dicen que murió por algunos? Tienes que forzar las Sagradas Escrituras para meter semejante herejía. Murió por todos. Tengo por lo menos en mis Biblias, casi en todas mis Biblias, yo anoto por lo menos unos 30 versículos que se llaman versículos universales. Ahora hay que distinguir, si muere por todos, ¿por qué todos no se salvan? ¿Por qué todos no se salvan? Porque todos no creen, exacto, doctora. Porque es imprescindible la predicación del evangelio para que la gente acepte o rechace. Porque con base en qué nos juzga Dios, repito, ¿cuál es la base de la condenación si no es el rechazo de su hijo? Yo qué culpa tengo, a mí qué me importa que Adán haya pecado. Yo ni siquiera había nacido. ¿Cómo así que usted me condena porque Adán cayó y yo incluso esa historia ni me la creí nunca? Y ahora me viene usted a salir aquí en el juicio del gran trono blanco con que me condena porque yo estaba condenado a nada. No, él fue el que cometió la... Además, hasta donde yo veo, la culpa la tuvo fue su mujer. Ahí sí todos los hombres dijeron amén, ¿no? Pero les tengo un detalle. El Señor no condena a la mujer, ¿condena a quién? Al hombre por el principio de cabeza, porque nosotros somos la cabeza. O sea que mientras ella dialogaba con Satanás, el hombre ¿qué? Ahí observaba y miraba. Decía mi pastor, ¿no? Ya está con el Señor. Mi pastor decía, ay, las mujeres cuando hablan tanto que cuando están solas se pueden hablar con las culebras. Ese hombre era hermoso. No lo odies que ya está con el Señor. Entonces, queridos hermanos, vean lo impresionante que es este versículo. Nos está diciendo que la redención es limitada o ilimitada. Redención quiere decir la muerte. Porque es que con la redención no se salva a nadie. Que es el problema de nuestros hermanos calvinistas. Que creen que con la redención se salva. No. Con la redención se compra. Esa palabra se llama agorazo. En el griego, agorazo. Se compran a los esclavos. Cuando una persona compraba esclavos en el mercado, esa transacción, él los compraba. ¿Cómo se llama eso en el griego? Agorazo. Hizo agorazo. ¿Ya era libre los esclavos que estaban allí? ¿Qué necesitaban hacer? ¿Qué? Salir. Y la palabra que Pablo utiliza es de sacar, exagorazo. Cristo nos compra a todos. De ti depende si le sigues o no le sigues. Eso se llama exagorazo. Los compró a todos los esclavos los compró. Esta mañana hablábamos en el curso Vida, ¿cierto? Hablábamos con los hermanos del curso Vida.
en la posesión que tuvieron los generales en esta semana con el presidente Petro. Zapatero llamará a un soldado y le dará órdenes. ¿Ese soldado obedece? No. ¿Por qué? Porque es un general destituido. Él le va a decir, no señor, yo ya no le hago caso. Pablo dice en Romanos 6 que el pecado, que Satanás es un general destituido. Por eso el pecado nos sigue acechando. Romanos 6 y nos dice, vamos a hacer esto. Y Pablo dice, ya no tienes por qué hacerle caso a ese general. Hazle caso al nuevo general que es Jesucristo. Amén. Satanás es un general destituido y sigue dando órdenes en nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestra naturaleza pecaminosa nos sigue diciendo, vamos a jugar, vamos a adulterar, vamos a robar, vamos a mentir. Usted dice, no, pues es que yo no tengo poder para decirle que no. Entonces usted es que no es cristiano. Entonces usted es que no ha recibido a Cristo en su corazón. Porque el mismo apóstol Pablo dice que todo el que ha recibido a Jesucristo en su corazón, tiene en su corazón al que lo levantó de entre los muertos, que es al Espíritu Santo. Y ni un solo amén, pero es la verdad. Dice, y si Cristo, y si el que levantó, dice, y si el que levantó de los muertos a Jesucristo vive en ustedes, ¿cómo es que le hacen ustedes caso nuevamente al pecado? Él es un general que sigue dando órdenes porque es general. Pero ahí como que Zapatero a propósito está haciendo una cantidad de cosas. Ya los otros dicen, no, ya estamos en el nuevo general. Que está llegando un memo del presidente. Tiene que ser que diga Gustavo Petro, porque el anterior ya no lo es. ¿Amén? Ese es el nuevo orden, es la nueva dispensación en que se encuentra. Entonces Pablo nos está diciendo aquí que la redención ilimitada está claramente manifestada en que uno murió por todos. Se trata de una muerte, escucha esto, y ojalá lo anotes, para cuando lleguen esas personitas a desestabilizarlo. Se trata de una muerte que se llama en teología potencial o contractual. Ahorita no tengo tiempo para hablar de otras cosas que me gustaría. Pero la muerte de Cristo es potencial y contractual. Paga al Padre. Cristo pagó a Dios por todos nosotros, no por algunos. Ese es el arreglo que hay. Por eso el Padre Celestial no se encuentra con nadie que no sea en la cruz de Cristo. Paga el Señor Jesucristo, muere por todos. Esta muerte potencial o contractual es como si alguien entra a una tienda. Escucha este ejemplo, esta ilustración. Una persona entra a una tienda y deja pago la deuda de todos los que estén en esa tienda y de todos los que entren y gasten en esa tienda. Se lo ilustro de esa manera. Alguien bien poderoso, algo con mucho dinero, ¿no? Entra y deja pago. No solamente paga por los que están allí. Sería redención limitada por sus elegidos. No solamente paga por los que están ahí en la tienda, deja un pago tan impagable o es un crédito tan amplio que no se alcanza a consumir nunca. Y todo el que entra a esa tienda puede llegar y decir, por favor, ¿me podrían dar 3,000 pesos de pan bajo la cuenta del Señor Jesús? Y ahí miran y dicen, sí, claro, espíanle 3,000 maltas. Mucha plata. ¿Me están siguiendo, queridos hermanos? Y así es todos los mensajes en el Antiguo Testamento. Ahí está ese hombre poderoso, maravilloso, Boaz, frente a una mujer débil, destituida, sí, bonita, porque nuestra alma para Dios es bonita. Pero pobre, miserable, destituida. Pero este hombre poderoso, grande, sabio, amoroso, la rescata, la salva. El Evangelio, desde que comienza Génesis, siempre se nos está contando a través de ilustraciones el Evangelio. ¿Me están siguiendo, hermanos? Entonces, repito, se trata de un pago potencial contractual en el cual se potencia la salvación ¿de quién? ¿De quién? Porque esa es la base de la condenación. Ese es el Evangelio si estoy leyéndolo bien. Mire lo que dice más adelante. La muerte de Cristo ha puesto a toda la humanidad
en la posición de reconciliarse con Dios. Vayámonos al versículo 18, ahí mismo del capítulo 5 de 2 a los Corintios, versículo 18. Dice, todo esto proviene de Dios, véalo. ¿Qué proviene de Dios? Todo, porque Pablo, en el contexto, Pablo está hablando de la salvación. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Escucha esto, querida iglesia. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados, solamente a los no elegidos. No tomándoles en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así, versículo 20, que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros, comillas, en nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Ese es el evangelio. Voy a ilustrar lo que Pablo está diciendo acá en el griego, porque la traducción dinámica está perfecta. Pero ¿qué es lo que está diciendo Pablo en las palabras en el griego? Que esta es la humanidad, sí, ustedes son la humanidad. Y el Padre Celestial está así, porque se cumple lo que dice en Isaías. Les mostraré mis espaldas y no el rostro en el día de su condenación. El Padre está así y la humanidad allá, condenada. Lo que hace Cristo, según Pablo, toma al Padre Celestial, lo agarra en la cruz de esta mano y lo pone frente a la humanidad. ¿Frente a algunos? El texto dice que frente a quién. A toda la humanidad. Dice el apóstol Pablo que el Señor Jesucristo con su muerte ha puesto en posición de reconciliación a todo el mundo, porque Dios se ha vuelto propicio hacia toda la humanidad. Eso es lo que enseña el Evangelio. Por eso es que Cristo sufre las espaldas del Padre en la cruz, porque el Padre le da la espalda al Señor Jesucristo en la cruz para darnos la cara a nosotros. ¿Me está siguiendo la ilustración? ¿Difícil entender eso? Gracias, hermano querido. Entonces, en razón de la muerte del Señor Jesús, Dios coloca a todo el mundo en una posición reconciliable. Seguramente que más adelante voy a hablar, si Dios me da licencia, si me corresponde esa porción a mí, a hablar de los elegidos, porque también hay elegidos desde antes de la fruta, que es una doctrina bíblica, pero no como la sistematizan los sistemas teológicos. Pues también hay que decirlo, ¿no? Ahorita estamos hablando desde la muerte del pecado imperdonable. O sea que si hay elegidos, hermano, si hay elegidos, por supuesto. Porque si no, déjame adelantarte un poquito ese sermón, porque si no hubiera elegido, porque la Biblia lo dice. Primero lo dice, Pablo dice que fue elegido por el Señor desde la barriguita de su mamá. ¿Sí o no? Eso dice Pablo. Jeremías dice lo mismo. Cuando le dice Jeremías, Señor, aquí le paso mi carta de renuncia, chao. Le dijo, no, yo a usted lo llamé desde que estaba en la barriga de su mamá. Y a Ciro, imagínate, a Ciro lo llamó 250 años antes de nacer. Dicen que cuando Ciro escuchó el mensaje del profeta Isaías en la boca de Esdras, por supuesto, Ciro inmediatamente le dio libertad. ¿Se ha leído Isaías 45, donde el Señor dice, yo soy el Señor, yo soy Yahvé, que te llamo por tu nombre, Ciro? Tú no me conoces, pero yo te llamé y te estoy colocando como rey. Quedó Ciro espantado. Imagínese que le digan a uno ahí. Entonces, si hay personas escogidas, veremos cómo es eso. Veremos cómo es eso. Entonces, queridos hermanos, pero ahorita estamos hablando es de la redención, de lo que nos obliga ahorita a hablar el texto. Entonces, sobre esta base, sobre esa posición de reconciliación en que Dios ha quedado por la muerte del Señor Jesucristo, sobre esa base se exhorta al mundo, lo que está diciendo aquí Pablo. Les rogamos, dice en el original. Aquí dice les exhortamos. En el original dice les rogamos, como si Dios rogara por nosotros. ¿Dios ruega? ¿Dios qué? Dios manda. Hechos 17, Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Dios no ruega. Pero Pablo, como buen embajador, como buen pastor, como buen evangelista, dice como si Dios rogara, les rogamos que por favor se reconcilien con el Señor. Que si los tiene asustados las imágenes del telescopio James Webb,
nada que ver con lo que viene. Entonces, es impactante esto, queridos hermanos, porque es sobre esta base que nosotros podemos entender que el mensaje que se proclama es un mensaje de reconciliación. Sin límite, escucha esto, sin límite en el llamado por parte de Dios y sin límite en la respuesta por parte del hombre. Nadie puede llegar a decir, no, es que yo no fui escogido, Señor. Nadie podrá decir eso. Anímame con otro texto o vídeo para saber que ya no voy a ser condenado por los pecados de Adán. Romanos 5. Allí está el paralelo entre el primer Adán que los hundió a todos y el postrer Adán que murió por todos, dice Pablo. Porque vuelvo y repito, ¿cuál sería la base de la condenación? Ya Cristo nos lo dijo, la base de la condenación es que no aceptarlo a Él porque ya estamos todos condenados. Queridos hermanos, en este texto vemos a Cristo como el precio transaccional, ahí en 2 Corintios 5, a favor y en lugar de todos. Ese pago garantiza la libertad de todos, pero a pesar de ese pago infinito, todos no disfrutan de esa libertad. ¿Por qué? El versículo 19 y 20 nos dice por qué. Pero de Juan, perdón. Volvamos entonces a Juan. Ya me estaba asustando. Juan 3, y estas gafas ya definitivamente no están nuevas. Juan 3, 19. Esta es la causa, dice el apóstol Juan haciendo el comentario. Esta es la causa de la condenación, que la luz, el Señor Jesús nunca, no. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Versículo 20. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden ¿qué? Queden al descubierto. Entonces, como vemos, la base de la condenación, no me cansaré de repetirlo, no es un decreto oscuro. No, la base de la condenación es que Cristo murió por todos y los hombres aman ¿qué? Más su pecado. Hablaba hace muchos años, y hablaba justamente con un amigo. Y el amigo estaba siendo formado en uno de estos institutos. Y el tipo hablaba a pie juntillas de que hay gente condenada y que en ese orden de ideas, por más que les predicaran el evangelio, no iban a ser salvados. Pero eso no es lo que dice las Sagradas Escrituras. Los hombres aman ¿qué? Más su pecado. Y rechazan. Por ejemplo, cuando alguien se dice, ir a esas iglesias evangélicas, allá todo el día, alabarían, todo el día alaben, el parto toca dejarle la plata encima, no puede uno volver a tomarse un traguito, no puede. No. Me preguntaba una persona esta mañana, si una persona cree en Cristo y es de la iglesia católica, ¿puede ir al cielo? ¿Usted qué opina? Si es católica, si es judía. Yo era una persona que me gané varios concursos marianos. A mí cuando un evangélico me hablaba mal de la Virgen María, hasta ahí llegaba mi conversación con esa persona. Imagínense porque la Biblia dice, usted tiene que creer en Cristo y salirse de la iglesia romana. ¿Dice la Biblia eso? No quiero decir el nombre porque está quedando aquí grabado, pero a uno de estos prohombres le preguntaban eso. ¿Habrán salvos en la iglesia católica? Y el tipo norteamericano se rió. A ver qué esas preguntas. Y yo esperaba a ver qué dice este papa evangélico. El papa evangélico, porque también los evangélicos ahora tienen papa. Y como que salvó a algunos. Ese no es el evangelio, hermanos queridos. El evangelio es, ¿crees en el Señor Jesucristo? Serás salvo. La condición, versículos 18 y 21. Digamos el 21. 18 y 21 dije, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. 21. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz
para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Eso quiere decir, queridos hermanos, que la persona acepta la reconciliación con el Señor. Amén. Los pecadores tienen que creer en el Señor Jesús. La fe en Cristo es el único medio de salvación, porque aunque es cierto que el precio del rescate tiene valor infinito, el precio del rescate es de valor infinito, y es por todos, se precisa que los beneficios quieran ser recibidos. Se precisa que el paciente quiera tomarse el remedio. Si a mí me traen un remedio contra el dolor de cabeza o contra el cáncer, vamos a suponer que alguien descubrió el remedio contra el cáncer, y se lo llevan a una persona que está con esta enfermedad terrible, y le dicen, con esta medicina, si usted se la toma, se cura de cáncer. Y la persona termina muriéndose de cáncer. Y la familia dice, pues no fue efectivo el remedio. Y usted dice, pero si decían que era garantizado. Y usted llega al nochero, como le dicen en Bogotá, la mesita de noche. Llega a la mesita de noche y usted encuentra el remedio. Dice, vea, ¿vio? Compramos el remedio, pero se murió. ¿Usted qué le va a decir? Ah, no, es que tenía que tomárselo. Porque el remedio sí es efectivo. Pero para que sea eficiente se lo tiene que tomar. Por eso dice que la palabra de Dios es efectiva y eficiente. La palabra de Dios. Eficaz, viva y eficaz. Si la persona no se toma el remedio, si la persona no cree en el Señor Jesucristo, pues de ninguna manera se le van a adjudicar, se le van a aplicar los beneficios. Y creer no es decir, haga esta oración de fe, mamita, a ver, si me muere su merced y se me va por allá, no sé para dónde. No se trata de eso. Se trata simple y llanamente de no engañar a las personas y decirle, es que cuando usted llega al Evangelio, el Señor le trae a su amante o a sus hijos, o a no, el Evangelio no es para eso. El Evangelio es el antídoto contra la condenación en que estamos todos los seres humanos. Amén. Ese es el antídoto, queridos hermanos. Hoy he sido un poquitico así como fuerte y me perdonan, pero es necesario. Porque usted póngase a pensar que usted está frente a una persona, a un oncólogo, y el oncólogo toteado de la risa le dice que usted tiene cáncer. ¿Usted cómo se sentiría? Mal. Yo me acuerdo con... Se toteó de la risa con él. Yo me acuerdo cuando nos fui a acompañar a mi hermano, cuando tuvimos que vivir esa experiencia con mi hermano. Había que ver el profesionalismo, la ética, la sobriedad y la seriedad y la compasión con que los oncólogos nos hablaban cada vez que trataban el tema de mi hermano. Bueno, yo tengo que ser muy sobrio también para decirles eso. Todos estamos condenados. Gloria a Dios por los que ya han recibido al Señor Jesucristo de manera correcta. No para que lo enriquezca monetariamente, no. Esas cosas son añadidura. Es realmente entender que los beneficios que trae su muerte, su obra en la cruz, usted los entienda y usted diga sí o no, ¿sí ve? ¿Qué mérito hay en eso? Porque es que le ponen estas teologías algo abstracto y empiezan a darle una reflexión teológica a la fe. La fe es creer, exponer las cosas y la persona decir sí creo o no acepto. ¿De acuerdo? Queridos hermanos, en conclusión, los pecadores no solo viven en tinieblas, sino que aman la oscuridad de acuerdo con este texto y se niegan a venir a la luz donde sus pecados se pondrán al descubierto y se les perdonarán. La orden de Dios a Moisés en Números 21, como lo vimos ahora 8 días de manera más exhaustiva, no fue que matara a las serpientes, ni que hiciera un ungüento para ponérselo en las mordeduras, ni que tratara de proteger a los judíos para que no los picaran, porque usted y yo vamos a nacer pecadores, vamos a estar picados por Satanás. Sí, esa niña, esa bebé, ese tierno bebé, esa bebé que tenemos allá tan tierna y tan hermosa, va a ser picada por el pecado en cualquier momento de su vida. ¿Se da cuenta? Porque el Señor no coloca, matemos la serpiente, matemos a Satanás y se acabarían los problemas. No, porque el pecado ya quedó en Adán. Sí, Satanás va a ser destruido. La serpiente antigua va a ser destruida.
¿Por qué no les hacemos un ungüento? Porque el pecado no merece ningún ungüento. La única solución para el pecado es dejar este cuerpo. La única solución. La orden fue que levantara una serpiente de bronce, como lo dijimos ahora 8 días, y les dijera a todos que miraran por fe a esa serpiente de bronce. No mirar por fe a esa serpiente significaba la condenación. Cristo ha sido levantado y exaltado en la cruz. La fe en la obra de Cristo es la solución que Dios halló para salvarnos. No hay otra solución. Al llegar a una ciudad, cierto noble que andaba viajando mandó fijar el siguiente anuncio. Escuchen. Pagaré las deudas de cualquiera que venga a verme mañana entre las 8 y las 12 de la mañana. Esta es la dirección de mi residencia. Dieron las 11 del día siguiente sin que nadie hubiese acudido a la casa de aquel noble rico. Al estar finalizando el tiempo, llegó por fin un hombre muy pobre que con mucha timidez tocó la puerta y con mucha vergüenza y temor le dijo al noble que le abrió: Señor, ¿es cierto que usted ha prometido pagar las deudas de cualquier persona que venga a verle? Sí, efectivamente, así es, le dijo el noble. ¿Cuánto debe usted? El hombre sacó un largo listado de sus deudas y le dijo al noble cuánto era. El noble millonario le extendió un cheque por el valor de la cantidad que debía y le mandó que se sentase hasta que dieran las 12 del día. Media hora más tarde llegó otro hombre y fue tratado de la misma manera. El caballero le extendió un cheque por todas las deudas que el hombre tenía. Al dar las 12, el hombre despachó a los 2 hombres que fueron a su casa. Al salir a la calle, se encontraron con muchas personas que estaban listas para burlarse de ellos por haber sido tan ingenuos y dejarse engañar por esa oferta. Pero qué grande fue su sorpresa al ver los cheques que tenían esas 2 personas en la mano. Entonces corrieron a la puerta de la casa del caballero y empezaron a gritarle: Señor, Señor, abre la puerta, yo también traigo mi lista de deudas, ¿podría por favor cancelarlas por mí? Señor, Señor, abre la puerta. Pero, ¡ay! Nadie abrió la puerta. Ya era tarde, ya había pasado la hora, ya la puerta estaba cerrada y el rico no la abrió más porque ya se había ido de la ciudad. Tuvieron que volver entristecidos a sus casas por no haber creído que alguien pudo haber pagado las deudas de ellos. Este es una ilustración de una de las condiciones para obtener el perdón de pecados, que es el don gratuito de Dios. Hay un tiempo especificado durante el cual se halla aún abierta la puerta. Se llama la puerta de gracia. No siempre será así. Llegará un tiempo cuando será demasiado tarde para poder alcanzar la salvación de Dios. El único tiempo que podemos considerar como nuestro es el ahora, es el ya, es el hoy, como dice la carta a los Hebreos. El pecado imperdonable es la incredulidad. La exhortación bíblica: si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el evangelio, que es poder de salvación para todo aquel que cree. Señor, te bendecimos y te glorificamos por este buen tiempo que hemos tenido. Mi buen Señor, queremos pedirte que, como si fuera poco todo lo que nos has dado, aún pidiéndote. Gracias, Señor, por escucharnos. A veces somos como incongruentes con lo que hablamos o con lo que te decimos a ti. Especialmente cuando estamos los días miércoles, te decimos, Señor, que por favor salves a fulano o a sutano. ¿Qué más puedes hacer, Señor? Si dejaste el cielo vacío, si no mandaste un ángel,
Mandaste al Señor Jesús. ¿Qué más puedes hacer tú, Señor? Como hemos visto, tú no forzas a nadie, Señor. Tú no forzas ninguna puerta de ningún corazón. Tú esperas que el hombre abra la puerta de su corazón. Señor, yo te pido por los hombres y las mujeres que nos encontramos en esta tarde, en este lugar de esta ciudad, Señor. Gracias por los años y por el tiempo que nos has permitido estar en este sector. Hemos sido un testimonio, no sabemos, Señor, si el más claro o no tan claro, pero hemos sido un testimonio. Señor, la puerta aún está abierta. Yo te pido por aquellas personas que en este momento tu palabra les ha convencido de que en ti hay perdón de pecados. Esté orando usted ahí, esté orando. Ya usted oyó hablar al Señor, háblele usted ahora al Señor. Si usted no se ha reconciliado con el Señor, reconcíliese ahora mismo. En palabras del apóstol Pablo, les rogamos que se reconcilien con el Señor. Usted recuerda que yo dije que Cristo colocó al Padre Celestial en condición de reconciliación. Aproveche, es el momento. Te agradecemos, Padre, en Cristo Jesús. Amén.